En un rincón olvidado y gris de la ciudad, donde nadie suele mirar dos veces, una mujer de ropas raídas y manos curtidas por el trabajo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Frente a un niño hambriento, con los ojos llenos de desesperación, abrió el único recipiente de comida que tenía, su almuerzo, y se lo entregó sin dudarlo. El gesto, tan puro como doloroso, provocó risas crueles y miradas de desprecio de quienes la tildaban de tonta por compartir lo poco que tenía. Pero lo que nadie sabía era que, tras esa escena de indiferencia y humillación, alguien poderoso la observaba en silencio, y ese acto de bondad se convertiría en la semilla de una transformación inimaginable. Si esta escena ya te ha tocado el corazón, aprovecha para darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada nueva historia trae mensajes que cambian la vida. Y no te lo guardes, comparte este video con alguien que también necesite creer que la bondad aún existe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder te conmoverá de maneras que nunca imaginaste. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los techos oxidados cuando Clara, con el delantal manchado por el trabajo en la lavandería, salió rumbo a la parada del autobús. El aire de la mañana estaba impregnado de humo y pan recién horneado que escapaba de una panadería cercana, recordándole que su propio estómago seguía vacío. En su bolso llevaba un pequeño recipiente con arroz y frijoles, lo único que había podido preparar la noche anterior. Caminaba rápido, con el rostro cansado pero sereno, mientras repasaba mentalmente las cuentas que debía pagar, temiendo no llegar a fin de mes. Su vida era una rutina de silencios y sacrificios invisibles para todos, menos para ella. En la esquina de la plaza, un murmullo interrumpió sus pensamientos. Un niño de no más de 8 años, con ropa desgastada y los zapatos rotos, estaba sentado junto a un muro. Sus ojos grandes y oscuros suplicaban sin palabras, observando cada persona que pasaba como si esperara que alguien se detuviera. Clara lo miró apenas unos segundos, suficiente para sentir ese nudo en la garganta que conocía bien. Apretó con fuerza el recipiente de comida que llevaba en el bolso, sabiendo que si lo entregaba, ella se quedaría sin almorzar. El dilema la detuvo en seco, el corazón latiendo fuerte. Con un suspiro profundo, Clara se acercó. El niño levantó la vista, sorprendido de que alguien por fin se hubiera detenido. Con voz temblorosa, casi en un susurro, le preguntó si tenía algo de comer. Ella no contestó de inmediato, pero sus manos ya estaban buscando el recipiente dentro del bolso. Lo sacó con cuidado, como si se tratara de un tesoro, y lo extendió hacia el niño. El olor cálido del arroz y los frijoles llenó el aire, haciendo que los ojos del pequeño brillaran de alivio. Clara sonrió levemente, sintiendo que había hecho lo correcto, aunque su estómago protestara en silencio. Pero ese momento de ternura pronto se rompió. Un par de transeúntes, jóvenes con mochilas, se rieron con burla. ¿En serio? ¿Le das tu almuerzo a un desconocido? Luego no llores si no tienes fuerzas para trabajar, dijo uno de ellos entre carcajadas. Otro agregó, la gente como tú nunca avanza, siempre regalando lo poco que tiene. Sus voces fueron cuchillos en el aire, intentando ridiculizar lo que Clara había hecho. Ella bajó la mirada, sintiendo el calor del rubor en sus mejillas, pero no retiró la comida de las manos del niño. El pequeño comía con rapidez, sin importarle los comentarios hirientes que lo rodeaban. Sus dedos temblaban al sostener la cuchara improvisada que Clara le había dado. Cada bocado era una victoria silenciosa contra el hambre, y esa imagen bastaba para que la mujer encontrara valor en medio del desprecio. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo, autos pasando, bocinas, pasos apurados, pero en ese pequeño rincón, el tiempo parecía haberse detenido. Clara cerró los ojos un instante, aferrándose a la certeza de que ningún acto de bondad era en vano. Alguien más, sin embargo, estaba allí. Entre las sombras del café de la esquina, una silueta permanecía inmóvil, observando con atención cada detalle de lo ocurrido. No se trataba de un curioso cualquiera, sino de alguien cuyos zapatos brillaban limpios, contrastando con la suciedad del suelo. Sus ojos, ocultos tras lentes oscuros, no se apartaban de Clara ni del niño. La escena quedaba grabada en su memoria, como si aquel gesto mínimo tuviera un peso inmenso que los demás no alcanzaban a ver. Nadie reparaba en esa presencia silenciosa, excepto el destino. Clara recogió su bolso y se levantó despacio, con la dignidad de quien sabe que no hizo nada malo. Las burlas aún resonaban, pero ella no respondió. El único sonido que eligió escuchar fue la risa suave del niño mientras terminaba de comer. Si esta escena ya te ha tocado el corazón, aprovecha para darle a me gusta,
suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada nueva historia trae mensajes que cambian la vida. Y no te lo guardes. Comparte este video con alguien que también necesite creer que la bondad aún existe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder te conmoverá de maneras que nunca imaginaste. Caminó hacia la parada del autobús con el estómago vacío, pero con el alma llena de una extraña calma. No sabía que ese paso aparentemente insignificante sería la semilla de algo mucho mayor, que pronto cambiaría las piezas de su vida como en un tablero inesperado. Y aunque la mañana seguía gris, una chispa invisible había encendido la trama de su destino. La mañana continuó su curso, pero en la esquina, aquel hombre de traje oscuro permanecía sentado en la terraza del café. Se llamaba Alejandro, un empresario acostumbrado a reuniones con políticos y contratos millonarios, pero esa escena lo había detenido como pocas cosas en su vida. El murmullo de la ciudad parecía desvanecerse mientras observaba el gesto de Clara, tan simple y tan poderoso a la vez. No era la primera vez que veía la indiferencia de las calles, pero sí la primera en que alguien rompía ese muro para ofrecer lo poco que tenía. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, intrigados, como si hubiera encontrado en esa mujer un secreto que los demás no entendían. Alejandro pidió discretamente otro café, aunque apenas lo tocó. Su mirada seguía fija en Clara, viéndola caminar hacia la parada del autobús con pasos cansados. Pensaba en las reuniones de esa mañana, en los informes financieros que lo esperaban, y sin embargo todo eso había perdido peso frente a lo que acababa de presenciar. Dentro de él algo se removía, un recuerdo de su infancia en un barrio humilde, donde alguna vez había dependido de la bondad de un desconocido. Ese eco, tan antiguo como profundo, le hizo sentir que lo que acababa de presenciar no podía quedar en el olvido. Mientras tanto, en la parada, Clara subía al autobús abarrotado, sin sospechar que alguien la seguía con la mirada. Se acomodó de pie, apretando el bolso contra el pecho, rodeada por rostros indiferentes que ni siquiera notaban su existencia. Alejandro, desde su auto de lujo, seguía la ruta a distancia, casi como un detective silencioso. No era espionaje, era curiosidad mezclada con un impulso extraño. Quería saber quién era esa mujer que se atrevía a dar aunque no tuviera. No sabía aún cómo, pero estaba seguro de que ese acto de bondad debía encontrar una recompensa. Horas más tarde, Clara llegó a la lavandería donde trabajaba. El ruido de las máquinas, el olor a detergente y el vapor caliente la envolvieron de inmediato. Saludó con una sonrisa tímida a sus compañeras, que apenas respondieron con un gesto distraído. Mientras se cambiaba el delantal, escuchó los comentarios habituales sobre las cuentas atrasadas, los jefes exigentes y los salarios miserables. Nadie sabía lo que había hecho esa mañana, y quizás, aunque lo supieran, lo verían como una tontería. Clara se hundió en la rutina, ignorando que alguien desde afuera estaba a punto de irrumpir en su mundo silencioso. Alejandro no tardó en entrar en acción. Envió discretamente a un asistente para que averiguara la identidad de Clara, y en pocas horas ya sabía su nombre, su dirección y el lugar donde trabajaba. Lo que más le impresionó no fue su pobreza, sino la coherencia de su vida. Una mujer que, a pesar de todo, aún encontraba espacio para dar. Con esa información en mano, Alejandro decidió que quería conocerla personalmente. No como un empresario distante, sino como alguien que deseaba devolver lo que había recibido en la infancia. Un rayo de bondad cuando todo parecía oscuro. La oportunidad no tardó en llegar. Esa misma tarde, el dueño de la lavandería reunió a las trabajadoras para anunciar un recorte de personal. El silencio llenó el lugar mientras se mencionaban nombres al azar, como si fueran simples números en una lista. Clara apretó los puños, temiendo escuchar el suyo, pero para su sorpresa no lo mencionaron. Sin embargo, la tensión era insoportable, y la idea de que en cualquier momento podría perder lo poco que tenía la dejó temblando. Fue entonces cuando un asistente elegante apareció en la puerta, pidiendo hablar con ella en privado. Las miradas se clavaron en Clara como cuchillos. ¿Ella? ¿Por qué ella?, murmuraban algunas, mientras otras la observaban con sospecha. Clara, confundida, siguió al hombre hacia la salida. Allí, un auto negro esperaba con las puertas abiertas y Alejandro sentado en el asiento trasero. Su voz grave rompió el silencio. «Señora Clara, vi lo que hizo esta mañana, y quiero hablar con usted sobre una oportunidad que podría cambiar su vida». El corazón de Clara dio un vuelco, sin comprender si aquello era un sueño, una trampa o el inicio de algo que jamás imaginó.
El encuentro con Alejandro cambió el ritmo de los días de Clara. Una mañana, un chofer elegante llegó hasta su casa humilde, pidiéndole que lo acompañara al centro financiero de la ciudad. Clara subió al auto con las manos sudorosas, sintiendo que no pertenecía a ese asiento de cuero brillante ni a ese silencio tan distinto al ruido habitual del autobús. Desde la ventana veía cómo los edificios crecían hacia el cielo, tan lejanos a su mundo de lavandería y cuentas atrasadas. Alejandro, sentado frente a ella, le explicó con calma que quería ofrecerle una oportunidad en una de sus fundaciones, un lugar donde la bondad y la dignidad podían tener espacio. Clara escuchaba incrédula, como si todo fuera un sueño demasiado frágil para creerlo. Al llegar al edificio, Clara fue recibida por un hall de mármol que reflejaba cada paso, lámparas doradas colgando del techo y un murmullo de voces seguras, acostumbradas a mandar. Sus zapatos gastados parecían un grito de diferencia en medio de tanto lujo, y más de una secretaria la miró con desprecio disfrazado de sonrisa cortés. ¿Ella? ¿De dónde la habrán sacado?, murmuraban algunas, creyendo que su voz no llegaba hasta Clara. Pero ella lo escuchó todo y aunque el corazón le dolía, no bajó la mirada. Caminó firme, recordando el rostro agradecido del niño que había alimentado días antes. Alejandro la presentó ante un grupo de directivos que dudaron de inmediato. Con respeto, señor, pero ¿qué puede aportar a alguien sin estudios universitarios ni experiencia en gestión?, preguntó uno con tono condescendiente. Alejandro respondió con firmeza que no buscaba títulos, sino personas que supieran mirar más allá de sí mismas. Aún así, los murmullos crecieron, y Clara sintió que cada palabra era una prueba de fuego. No respondió, pero en silencio juró que demostraría su valor. Aunque todos esperaban verla fracasar, ella llevaba dentro una fuerza que ni ellos ni ella misma habían descubierto todavía. Los primeros días fueron un campo de batalla. Clara debía adaptarse a un mundo lleno de códigos invisibles, vestimenta impecable, lenguaje técnico, reuniones tensas donde cada error era un cuchillo. Varias compañeras se burlaban cuando la escuchaban preguntar lo que para ellas era obvio. Una de ellas incluso escondió documentos que Clara debía entregar, provocando que recibiera una reprimenda. El dolor de sentirse siempre fuera de lugar la acompañaba en cada esquina, pero en lugar de rendirse, se aferraba al recuerdo de su gesto inicial. Si pudo dar su comida cuando no tenía nada, también podría resistir esos ataques silenciosos. Con el tiempo, pequeños destellos de esperanza comenzaron a aparecer. Un guardia de seguridad, que también venía de un barrio humilde, se ofreció a explicarle cómo funcionaban ciertos procedimientos internos. Una secretaria joven, conmovida por su humildad, empezó a compartirle consejos discretos para moverse en ese ambiente hostil. Clara entendía que esas manos amigas eran como ecos de su bondad multiplicándose, recordándole que ningún sacrificio es invisible. Aunque el peso de las burlas seguía cayendo sobre ella, el calor de esos gestos era suficiente para mantenerla en pie. Pero en las sombras del mismo edificio, otros hilos comenzaban a moverse. No todos estaban dispuestos a aceptar que una mujer sin estudios ni apellido influyente ocupara un espacio tan cercano a Alejandro. Algunos directivos empezaron a planear formas de exponerla y hacerla caer en ridículo. Una carpeta con errores intencionales fue puesta en su escritorio, y rumores empezaron a circular sobre que Alejandro tenía intereses ocultos al elegirla. Clara no lo sabía, pero un plan de sabotaje se estaba tejiendo a su alrededor, más peligroso de lo que podía imaginar. Al final de una larga jornada, Clara salió del edificio con los pies doloridos y el corazón dividido entre gratitud y cansancio. Se sentó en una banca frente a la avenida iluminada, preguntándose si algún día encajaría en ese mundo que parecía construido para humillarla. Sin embargo, cuando cerró los ojos, volvió a ver la sonrisa del niño en la plaza, y esa imagen fue suficiente para no rendirse. No sabía que, en ese mismo instante, quienes la querían ver fracasar habían decidido dar el siguiente paso en su conspiración. El verdadero desafío apenas comenzaba. Los días siguientes parecían normales en la fundación, pero bajo esa aparente calma se tejía una trampa cuidadosamente preparada. Clara trabajaba con esmero, revisando carpetas y asistiendo a reuniones tensas, sin notar que alguien manipulaba documentos a sus espaldas. Una mañana, el director de operaciones irrumpió en la sala con un expediente en la mano, golpeando la mesa con furia. ¿Quién es responsable de este error?,
Se han perdido fondos destinados a proyectos sociales, gritó, y todas las miradas se clavaron en Clara. El aire se volvió denso y sus manos comenzaron a temblar. Clara intentó explicar que apenas había revisado los papeles asignados, pero no la dejaron hablar. Una colega, con falsa compasión, dijo en voz alta: «Yo la vi llevarse esa carpeta, quizás se confundió». Los murmullos se expandieron como fuego, y en cuestión de segundos, la sala entera parecía convencida de su culpabilidad. Alejandro estaba ausente ese día, en una reunión internacional, y Clara no tenía a nadie que hablara por ella. Su voz quedó ahogada entre acusaciones, y la dignidad que había defendido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse frente a todos. La noticia corrió rápido por los pasillos. Secretarias cuchicheaban, guardias evitaban saludarla, y hasta quienes le habían mostrado simpatía ahora la miraban con recelo. «Siempre supe que algo no cuadraba, nadie da nada gratis», susurraban algunos. Clara, con el corazón hecho pedazos, se aferraba a la certeza de que jamás tocaría un centavo que no le pertenecía. Pero las pruebas manipuladas eran claras, y los números parecían condenarla sin piedad. La injusticia se alzaba como un muro imposible de escalar, dejándola aislada en un laberinto de dudas y sospechas. Aquella tarde, el dueño de la lavandería, que se había enterado del escándalo, la despidió sin siquiera escucharla. «No quiero a ladrones cerca de mi negocio, ya tengo bastante con las deudas», dijo fríamente, arrojando sus pocas pertenencias en una caja. Clara salió con los ojos rojos, abrazando el poco orgullo que le quedaba. No solo había perdido el trabajo de toda su vida, sino que también veía cerrarse la única puerta que Alejandro le había abierto. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, empujándola a un abismo sin fin. De regreso a su casa, los pasos de Clara eran pesados como plomo. Cada esquina de la ciudad parecía mirarla con desprecio, y hasta los reflejos en las vitrinas parecían señalarla. Al llegar a la plaza donde había dado su comida al niño, se detuvo un instante, recordando la sonrisa que había encendido aquel día. Las lágrimas corrieron sin control, mezclándose con la certeza de que su bondad estaba siendo castigada en lugar de recompensada. En su mente resonaban las palabras crueles: «Nadie avanza dando lo poco que tiene». Quizás tenían razón, pensó por un instante antes de sacudir la cabeza con rabia. Si esta escena ya te ha tocado el corazón, aprovecha para darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada nueva historia trae mensajes que cambian la vida. Y no te lo guardes. Comparte este video con alguien que también necesite creer que la bondad aún existe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder te conmoverá de maneras que nunca imaginaste. Lo que Clara no sabía era que un joven guardia había visto a la colega manipular documentos en su escritorio días antes. El miedo lo mantenía en silencio, pero la culpa lo carcomía como ácido. También había una secretaria que recordaba detalles inconsistentes en la versión de los acusadores. Esas pequeñas piezas aún estaban ocultas, esperando encajar en el rompecabezas de la verdad. Sin embargo, por ahora, todo jugaba en su contra, y el reloj corría más rápido que nunca. La conspiración estaba a punto de completarse, dejando a Clara sola frente al juicio de todos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchaba los gritos de acusación como ecos interminables. Cerraba los ojos, pero veía carpetas, números y rostros indignados. En medio de la oscuridad, una pregunta la atormentaba. ¿Qué pasaría cuando Alejandro regresara? ¿Confiaría en ella o la abandonaría como los demás? La incertidumbre era un veneno que le quemaba el pecho. No sabía que la respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba, y que traería consigo un giro capaz de cambiarlo todo. Los días de silencio y sospecha se convirtieron en un peso insoportable para Clara. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Decidió que no podía permitir que su nombre quedara manchado por una mentira. Una noche, mientras repasaba cada detalle en su mente, recordó la expresión nerviosa de la colega que la había señalado y la ausencia de pruebas reales más allá de los documentos manipulados. Esa chispa de memoria encendió una llama. Tenía que demostrar la verdad, aunque le costara lo poco que le quedaba de dignidad. El guardia joven, que llevaba días en conflicto consigo mismo, finalmente la buscó en secreto. Con voz baja y temblorosa, le confesó que había visto a la colega manipular los archivos en su escritorio. «No pude hablar antes. Tenía miedo de perder mi trabajo, pero no puedo seguir callado», dijo con lágrimas en los ojos. Clara lo escuchó con gratitud, sintiendo que no estaba sola. Esa revelación
Era la primera grieta en la muralla que la mantenía condenada. El guardia prometió testificar si fuera necesario, aún sabiendo el riesgo que corría. No pasó mucho tiempo antes de que otra pieza del rompecabezas apareciera. La secretaria joven, que la había ayudado desde el principio, se acercó, recordando detalles contradictorios en el testimonio de los acusadores. Ellos dijeron que entregaste la carpeta el martes, pero ese día estuviste conmigo en la oficina de correos, susurró con determinación. Esa pequeña incoherencia, sumada al testimonio del guardia, comenzaba a formar un hilo de verdad. Clara, con el corazón acelerado, comprendió que tenía aliados dispuestos a romper el silencio. Reunida con ellos en un pasillo vacío, Clara sintió que por primera vez tenía armas para luchar. Con la carpeta manipulada en las manos y los testigos a su lado, decidió que enfrentaría a los directivos en público. No más susurros ni acusaciones en la sombra. Quería que todos escucharan la verdad. La tensión era tan grande que cada paso hacia la sala de reuniones parecía retumbar en su pecho como un tambor. Sabía que era su última oportunidad y que si fallaba, perdería definitivamente todo. La reunión comenzó con rostros fríos y miradas acusadoras. Los directivos hablaban de sanciones y despidos, seguros de que Clara no podría defenderse, pero ella, con la voz firme aunque las manos temblaran, pidió la palabra. Colocó la carpeta sobre la mesa y relató lo que había descubierto, mencionando a los testigos que se encontraban presentes. El silencio se hizo pesado, y los acusadores comenzaron a mostrar nerviosismo. Las primeras grietas aparecían en su fachada de seguridad. Clara sentía que, por primera vez, la balanza podía inclinarse a su favor. Los directivos acusadores intentaron negar todo, pero la secretaria los contradijo con hechos claros, y el guardia, con valentía, reveló lo que había visto. Las miradas comenzaron a cambiar de dirección, de Clara hacia los verdaderos culpables. La tensión era insoportable, con voces alzándose, golpes en la mesa y susurros de incredulidad. Clara, con el rostro enrojecido por la emoción, alzó la voz una vez más. «Yo nunca robaría lo que pertenece a los demás, solo vine aquí a trabajar con dignidad». Sus palabras resonaron en cada rincón de la sala. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Alejandro entró. Su silueta impuso silencio inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su juicio final. Clara sintió que el corazón se le detenía. Había expuesto todo, pero aún faltaba lo más importante, la voz del hombre que podía decidir su destino. Alejandro la observó con una mezcla de sorpresa y gravedad, mientras el aire se llenaba de expectación. El silencio en la sala era absoluto cuando Alejandro dio un paso al frente. Su mirada se posó primero en Clara, luego en los directivos acusadores y finalmente en los testigos que la habían defendido. «He escuchado lo suficiente», dijo con voz grave. Tomó la carpeta manipulada, la revisó con atención y señaló las incoherencias que confirmaban el testimonio del guardia y la secretaria. «Aquí no hay error de Clara, aquí hay una trampa», declaró con firmeza. Los acusadores se removieron en sus sillas, incapaces de sostener su farsa. La verdad, al fin, había encontrado luz. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Había soportado humillaciones, sospechas y la pérdida de su trabajo, pero en ese instante, cada herida parecía transformarse en fuerza. Alejandro, con un gesto solemne, se acercó y tomó su mano. «La bondad que mostraste aquel día no pasó desapercibida, y hoy el mundo debe verlo», pronunció ante todos. Los murmullos crecieron, esta vez no de burla, sino de respeto. Clara, que antes era invisible, ahora se convertía en el centro de una sala llena de ojos que al fin reconocían su valor. Los culpables fueron expuestos públicamente. Alejandro anunció que serían removidos de sus cargos y enfrentados a una investigación interna. El golpe fue devastador para ellos, pero necesario para limpiar la fundación. Clara, en cambio, fue invitada a ocupar un cargo especial, coordinadora de proyectos sociales, un puesto donde su sensibilidad y su ejemplo de vida serían guía para otros. Las trabajadoras que antes la despreciaban bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada frente a una mujer que había soportado todo con dignidad. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad. Los periódicos destacaban el caso de la mujer humilde que desenmascaró a la corrupción con un acto de bondad. Vecinos y conocidos se acercaban a su casa para felicitarla, y hasta en la lavandería donde había sido despedida, algunos comenzaron a cuestionar la injusticia cometida contra ella. Clara no buscaba fama ni aplausos,
pero comprendió que su historia podía inspirar a otros. Cada palabra que escuchaba, cada abrazo recibido, era una confirmación de que el bien, aunque tarde, siempre regresa multiplicado. Ya en su nuevo puesto, Clara decidió que su primera tarea sería crear un programa de alimentación infantil. Recordaba la mirada del niño en la plaza y quería que ningún pequeño volviera a sentir esa desesperación por un plato de comida. Alejandro le dio todo el apoyo necesario y pronto la fundación abrió comedores comunitarios en varios barrios humildes. Clara visitaba cada uno personalmente, hablando con las madres, sirviendo platos y demostrando que nunca había olvidado de dónde venía. Su humildad se convirtió en su sello más poderoso. Cada día que pasaba, Clara sentía que su vida había cambiado de raíz. Pero no solo para ella, sino para muchos más. El eco de su gesto inicial se expandía en cada sonrisa de los niños, en cada agradecimiento de las familias. Lo que comenzó como un acto solitario de bondad, ahora era un movimiento que unía a toda una comunidad. Alejandro la observaba en silencio, reconociendo que había encontrado en ella no solo a una colaboradora, sino a una fuerza capaz de transformar corazones. Clara, por su parte, entendía que todo lo vivido había valido la pena. La sala de la fundación, que antes la había humillado, se convirtió en el escenario de su reconocimiento público. Alejandro organizó un evento donde Clara fue presentada como símbolo de honestidad y solidaridad. Entre aplausos, luces y cámaras, ella recordó las risas crueles de los transeúntes aquel día en la plaza, y cómo ese mismo gesto era ahora la razón de su victoria. Con la voz entrecortada, dijo: «No hice más que compartir lo poco que tenía, y hoy, gracias a eso, tengo todo para compartir con muchos más». La ovación fue ensordecedora. La mañana volvía a pintar la ciudad con luces doradas cuando Clara caminaba por la misma plaza donde todo había comenzado. Esta vez, ya no llevaba un bolso pequeño con arroz y frijoles, sino cajas de alimentos destinadas al comedor comunitario que ella misma había impulsado. El aire olía a pan fresco y café, igual que aquel día, pero el corazón de Clara ya no cargaba incertidumbre ni miedo. Sus pasos eran firmes, sus ojos brillaban con serenidad. La plaza, antes escenario de lágrimas, ahora era testigo de esperanza. En un rincón, un niño con la ropa desgastada observaba en silencio, recordándole al pequeño que había recibido su almuerzo tiempo atrás. Clara se acercó despacio, inclinándose a su altura, y con una sonrisa cálida, le entregó un plato humeante de comida. El niño la miró con los mismos ojos de súplica y alivio que una vez habían marcado su destino. Pero esta vez no había burlas alrededor, solo la gratitud de quienes hacían fila para recibir alimento y consuelo. El ciclo se cerraba con la misma pureza con que había iniciado. Clara levantó la vista y vio a madres, ancianos y jóvenes reunidos en torno al comedor comunitario. Voluntarios servían platos, risas llenaban el aire y una melodía suave salía de un músico callejero. Todo era distinto, pero en el fondo era lo mismo, la bondad multiplicándose en gestos sencillos. Alejandro observaba desde la distancia, orgulloso, sin necesidad de palabras. Él sabía que el verdadero legado no estaba en títulos ni cargos, sino en el eco de un gesto que cambia destinos. Recordó aquel día gris en que fue ridiculizada por compartir su almuerzo. Las risas crueles de los transeúntes aún resonaban en su memoria, pero ahora se mezclaban con los aplausos de una comunidad agradecida. Clara comprendió que la vida había tejido una justicia silenciosa. Lo que una vez fue motivo de desprecio, ahora era motivo de honra. Cada plato servido era una respuesta al dolor. Cada sonrisa recibida, un recordatorio de que siempre vale la pena dar, incluso cuando se tiene poco. La cámara invisible del destino parecía enfocar su rostro sereno mientras secaba una lágrima furtiva. No era tristeza, sino plenitud. La humildad que antes la hacía invisible, ahora la convertía en un faro. El niño abrazó sus piernas y ella lo sostuvo con ternura, como si abrazara a todos los que alguna vez pasaron hambre y soledad. No necesitaba decir nada. Su gesto hablaba con más fuerza que cualquier discurso. El eco de su bondad seguía expandiéndose, indetenible. Clara regresó a casa esa tarde caminando por calles que antes le parecían hostiles. Ahora, los saludos de los vecinos, las manos extendidas y las sonrisas sinceras la acompañaban en cada paso. El barrio entero la reconocía, pero lo que más le importaba era que había podido transformar su dolor en esperanza para otros. La justicia, que no llegó en tribunales, había llegado en la vida real.
con abrazos, con mesas llenas de comida y con la certeza de que la dignidad siempre florece donde hay bondad. El último rayo de sol se apagaba detrás de los edificios cuando Clara se detuvo frente a su puerta. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. El destino había escrito un ciclo perfecto. Lo que empezó con un almuerzo compartido terminaba ahora con cientos de mesas servidas. La última imagen era Clara, una mujer sencilla, con el corazón intacto, demostrando que un solo acto de bondad puede transformar no solo una vida, sino a toda una comunidad. El eco de su gesto quedaría para siempre.